Le pedimos, Señor, que aquel que viene en camino, usted, Señor, lo traiga prontamente, sin dificultad. Dios de los cielos, esperamos en usted, porque no queremos, Señor, tener palabras de hombre, sino inspiración, revelación de usted, Señor amado, y solamente soy un puente ante su presencia. Le pedimos esto en el amor de Jesús. Amén. Libro Los Hechos. Hoy nos corresponde seguir la lección en capítulo 16. Leeremos del 11 al 40. Hermano Rodrigo. Bueno, la lección del capítulo 16, del 11 al 40, el texto clave en Romanos 8, 28, y le daremos lectura en el nombre del Señor. Dice, así lo tiene, Romanos, bueno, ahí está. Y le damos lectura en el nombre del Señor todos. ¿Ya? Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Amén. Y vamos a recordar un poco la clase anterior. ¿Alguien se recuerda algo de la clase anterior? ¿Qué es lo que se vio en este segundo viaje misionero? Dígame. Amén. Y dice la hermana, bien. Un dulce se ganó. Bueno, lo que comenzó con un conflicto entre Pablo y Bernabé, compañeros de milicia y amigos, terminó en división, como la hermana expresaba. Pero Dios toma esta situación provocada por hombres y la convierte para su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios, del Señor? ¿Qué dijo Él? Amén. Y recibiréis poder. ¿Se recuerdan ustedes? Hechos 1, versículo 8. Leámoslo porque hay que tenerlo muy presente. Hechos 1, 8. Dice así. ¿Lo encontró? Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Usted lo tiene? Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Somos testigos? Amén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad del Señor. Extender el evangelio. Entonces Bernabé toma a Juan Marcos, navega a Chipre mientras Pablo toma a Silas, quien fue encomendado
por los hermanos. Esto es importante, ser encomendado, no llegar y salir así como a nosotros, porque puede tener uno muy buen deseo, pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Y así Pablo fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pasaron por Siria y Cilicia, confirmando la obra en las iglesias, porque esa fue la motivación de Pablo cuando invitó a Bernabé para hacer un recorrido por todas las ciudades donde habían implantado una iglesia, para saber cómo estaba caminando la obra. Y llegando a Derbe y a Listra, Pablo ve a Timoteo, un nuevo discípulo de padre griego. Su madre, ¿cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Eunice, y que era judía. Y su abuela, Loida, ¿cierto? Un joven de buen testimonio, ejemplar, que se propuso amar la santidad de Dios. Y Pablo lo toma para el ministerio, pero por ser griego, ¿se recuerdan ustedes? Por ser griego, los judíos no iban a aceptar que entrara a la sinagoga, por lo que Pablo, ¿qué hizo? Lo circuncidó. Esto trae muchas veces un juicio, como si habían tomado acuerdo en el concilio y ahora Pablo estaba haciendo lo contrario. Pero simplemente es para el ministerio, no para la salvación. Y él, ¿qué es lo que Pablo, qué toma? Dice que por amor, tomando la ley del amor por las almas perdidas, en 1 Corintios 9:19, dice que él está dispuesto a hacerlo todo por ganar almas. Por eso él, con el que no sabía nada, se colocaba al nivel, y también con el erudito, el letrado también. Esa era la estrategia. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando llegó a Grecia y vio un dios ahí que decía el Dios no conocido, él se tomó de eso y predicó en forma diferente a como lo hacía en otras ocasiones. Entonces, eso es bueno, porque captarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser también estrategas del Evangelio. Y dirigidos por el Espíritu Santo, no se les permite, siguiendo con la lección pasada, hablar la palabra en Asia ni en Bitinia. Descienden en Troas. Pablo tiene una visión. Un varón macedonio rogaba ayuda. Y de inmediato Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, el versículo 10, ahí deja muy claro que también Lucas integraba el equipo. Partieron con la seguridad que debían ahí anunciar el Evangelio. Entramos entonces a lo que es la lección de hoy. Desde el capítulo tenemos alabando a Dios en toda circunstancia. Ese es el título de la lección de hoy. El versículo 11 al 15 vamos a ver primera conversión en Europa. Después del versículo 16 al 24, prisionera
prisionera libertada, y después del 25 al 40, alumbrando en la oscuridad. Y tenemos aquí un mapa que el color morado de la flecha indica lo que vamos a leer ahora. El versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. El 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí la flecha verde indica Frigia, Galacia, Misia y Troas. Eso lo vimos la semana pasada, en Hechos 16, 6 al 10, el llamado de Macedonia. Ahí es lo que recordábamos, que Pablo vio una visión. Y si ustedes pueden captar la distancia hasta la flechita morada. Dice el 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí aparece una mujer llamada Lidia. Aquí en este lugar no había sinagoga. No sé si ustedes recuerdan, la estrategia de Pablo siempre era, al lugar que llegaba, dirigirse a la sinagoga para predicar primero a los judíos y de ahí después a los gentiles. Pero esta vez se fija usted de que no es así, porque un día de reposo, el Shabbat, salimos fuera de la puerta junto al río, porque cuando no había sinagoga, entonces se hacían en otro lugar, generalmente un lugar apartado, que en este caso es el río. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿quién era Lidia? Una mujer griega, gentil, nació en Tiatira, zona del Asia Menor, vendedora de púrpura. Era una mujer emprendedora y que le iba muy bien, que es un tinte que se sacaba de las caracolas en el mar Mediterráneo. La verdad es que no sé si usted, pero yo pensaba de que este color púrpura se sacaba de una planta, porque tuve experiencia en esa de teñir con cosas naturales y lo hacíamos con plantas. No sabía yo de que también se podía sacar de frutos, digamos, de lo que da el mar. ¿Qué hacía Lidia? Ella no pertenecía al pueblo de Israel, pero se convirtió al judaísmo. Oraba, adoraba al Dios de los judíos. Entonces era una mujer religiosa, no era salva, y se dispuso a escuchar a Pablo la buena noticia del Evangelio. Esperamos que aquí
no hayan personas que solo vienen a escuchar, a orar, porque fíjese que mi experiencia personal, no sé la suya, pero yo fui nacida en el Evangelio, pero no significa de que fuera salva. Eso es lo que quiero hacer hincapié. Y pasaron los años, siendo joven, igual, ¿ya? Y un día asistiendo a la iglesia, asistía a la iglesia, iba a la predicación, si había oración, iba a la oración, leía la palabra, todo lo que uno puede hacer, que es bueno. Pero en una reunión de domingo, una iglesia inmensa en Gómez Carreño, la hermana María Isabel la conoce la iglesia, el pastor hace una pregunta, dice, ¿usted tiene la certeza de ser salvo, de que usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Y yo, sentada en la parte de atrás, y yo dije, nunca me había hecho esa pregunta, y vino esa inquietud. Y el pastor dice, si usted no tiene la seguridad, pase, vamos a orar por usted. Y en esa iglesia no se podía entrar, o sea, igual se entraba, pero no se acostumbraba a andar con pantalones. Y yo andaba con pantalones. No por eso me sentaba atrás, sino que eran otros los motivos. Y yo decía, ¿cómo? Yo voy a pasar y todos me van a mirar. Y me cuestionaba. Y decía, Señor, si eso es para mí, que el pastor vuelva a invitar. Y estaba lleno aquí con muchas personas. Y yo ahí pensando cómo pasar. Y decía, Señor, y el pastor iba a orar y volvía a invitar. Como que paraba y volvía a invitar. Y ahí yo en mi banca, porque eran bancas, no eran asientos cómodos como estos. Y mire, no sé cuántas veces, lo mismo, hasta que empezó a sentir yo un fuego que empezó desde los pies, un fuego y a estremecerme, y sabe que me tomaba de la banca por lo que yo pensaba, y sabe que hasta que no me acuerdo de más, hasta cuando yo estaba y vi un libro, pero no le puedo decir qué cantidad de grande, y vi mi nombre ahí. Y ahí yo volví en sí y me veo que estoy adelante. Ese es mi testimonio, pero eso no significa también de que porque yo vi eso, ya estoy bien. No, esto es de día en día, porque uno está en un proceso de crecimiento. Ahora, si usted no tiene testimonio de estar inscrito en el libro de la vida, pídaselo al Señor, porque el Señor da testimonio. No va a ser igual que el mío, porque si he conversado yo con otras personas y me han dicho, por ejemplo, no, lo mío fue que yo pasé y sentía como una escobilla que me lavaba. Y así son diferentes los testimonios. Y es hermoso tener que el Señor pueda, mire, porque esto no fue audible, y ahí se comprueba que el Señor está sabiendo
lo que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y esta mujer hacía todo, pero le faltaba la buena nueva de salvación, tener esa convicción de salvación. Y a eso Pablo tenía esa pasión por las almas perdidas para poder extender el reino del Señor. Ahora, ¿qué hizo Dios? Algo sobrenatural, porque esto es sobrenatural. Abrió el corazón de ella. No fue Pablo, no fue Silas, no fue Timoteo ni Lucas. Fue el Señor que abrió el corazón de ella, como también vio la necesidad. Y él, como escudriña, como antes decía, la mente y prueba el corazón, sabía lo que había en el corazón de Lidia, esa necesidad, esa búsqueda. Por lo tanto, no tengas tristeza, porque cada día Dios es un Dios de oportunidades. Y así también el hombre natural no busca por sí solo a Dios, sino que un día también él vio nuestra necesidad. Porque somos incapaces por sí solos de buscar y de tener esta salvación, porque no es por obra, sino es por la gracia, por la misericordia del Señor. Su gracia actúa en el corazón del hombre. Él nos busca para darnos un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Él nos transforma, Él nos hace hechos hijos de Dios. Por lo tanto, yo creo que hay gozo en su corazón. Amén. Pocos amén, pero hay. Y entonces, Lidia era una religiosa y quiera el Señor que no seamos religiosos, sino que seamos verdaderos hijos del Señor, convertidos, no convencidos, convertidos, porque el convencido le dura hasta que viene otro y lo convence de algo diferente, sino que Dios quiere mujeres y hombres convertidos a Él. Y la pregunta, ¿tiene certeza que su nombre está escrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta y la inquietud que usted debe tener. Pasamos entonces, qué bueno es tener este fruto, mire, entrando ellos, obedeciendo a la palabra del Señor, al Espíritu, obedeciendo al Espíritu Santo. Qué bueno es ser guiado, porque inmediatamente hubo un fruto. Y no tan solo Lidia solamente, sino que dice toda su familia. Ella tuvo incidencia en toda su familia. A veces cuesta, sobre todo en estos tiempos en que los jóvenes, los niños están siendo seducidos por corrientes distintas, fuertes, contrarias a lo que es Dios. Pero tenemos una labor grande y debemos cumplirla, de dar primeramente con el ejemplo. Hoy día quiero contarle que en la reunión de oración, nuestro pastor nos dio un devocional y nos hablaba del fruto del Espíritu. El fruto. Y el fruto tiene cualidades, ¿cierto? Y esos frutos tenemos que son un proceso, y nos pasó una semillita, que no la voy a poner por ahí. Eso un día tiene que ser un arbusto,
porque la semilla de mostaza es un arbusto. Este es un proceso que a través de la vida tenemos que dar ese fruto. No, el fruto no es de inmediato, sino que pasa tiempo. Unos dan antes, otros más rápido, más lento. Ahí el Señor va trabajando en cada uno. Fue muy hermoso lo que nos contó ahí, porque mire, podemos hacer todo, porque él comentaba de una anciana y hacía todo. ¿Sabe que no sé qué área no la cubrió? Pero el fruto, ¿qué es lo que estamos nosotros mostrando, viviendo cada día en todo lugar, en nuestra casa, con la familia, con los vecinos, que a veces es difícil también, con las amistades, en donde usted se mueva? ¿Cuál es el fruto que usted está dando? Y aquí también el Señor, a través de esta mujer, nos habla de que ella dio fruto, porque fíjese que dice, y voy a detenerme aquí, dice: y cuando fue bautizada y su familia, el 15, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Si tú ves frutos en mí de arrepentimiento, que no soy una convencida, sino que soy una convertida, entra a mi casa. Y fue hospedadora de estos varones. Era una mujer que le iba muy bien en los negocios, tenía una situación económica próspera, pero ella era una mujer hospedadora, porque puede tener todo, ser próspera, hacer muchas cosas, pero a lo mejor no es hospedadora. Ahora, hoy en día, también no es como antes, que cualquiera venía y hermano y entraba y uno le daba hospedaje. Mi abuelita fue muy hospedadora, pero hoy hay que tener más cuidado, porque los tiempos son malos y cortos también los días, pero son malos. Entonces tenemos que, y andan mucho lobos vestiditos de oveja, ¿cierto? Tenemos que ser avisados. El versículo 16 al 24, vamos a leer. Dice así: aconteció que mientras íbamos, aquí, ¿quién escribe este libro? ¿Quién escribe Hechos? Fuerte, ¿por qué no tomaron desayuno? ¿Quién escribe? Lucas. Lucas escribe. Y dice, mientras íbamos. Entonces este verbo está expresando también que él está en el equipo de estos misioneros. A la oración. Qué importante es, ¿cierto? La oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas iban a la oración. Sin duda ellos entendían que es fundamental la oración para mantener intimidad con Dios. La oración Dios la proveyó porque es el medio. Desde que el hombre cayó en pecado,
como ya no puede conversar como antes cara a cara en el Edén, era así, Él proveyó este medio para nosotros, para que podamos estar en intimidad con Él, para conversar, además con la palabra podemos conocer al Señor, podemos escuchar su voz. Hay diferentes formas de escuchar su voz en la oración, a través de la palabra del Señor, a través directamente leyéndola a uno, también a través de una conversación que edifica, Dios le puede hablar. Cuando uno está haciendo las actividades diarias, simples, puede venir una enseñanza del Señor a través de lo que estamos realizando. Conversaba ahí y una hermana me decía de que Dios le habló a través de un ligutrino que estaba más o menos seco. Y ella le echó agüita y revivió. Entonces, ¿qué enseñó el Señor ahí? Y traspasó esa enseñanza a mí porque da esperanza. Dice de que mientras haya raíz, hay vida. Solo un poquito de agua y esta revive. ¿Qué pasa muchas veces con nuestros hijos o con nuestra familia, un familiar que ha sido criado en el Evangelio o uno le está predicando siempre con el testimonio en lo más contundente? Siempre es el agüita, regar, y en algún momento va a dar el fruto. Así que no se desanime, no se desanime. Entonces, se encontraron mientras ellos iban a la oración, que importante es la oración. Ellos no dejaban todos los días de hacerlo, 3 veces al día mínimo. Nosotros podemos hacerlo durante todo el día pensando, haciendo nuestro quehacer. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y quedaba, vamos a leer, dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. A ver, me perdí. Aquí. Muchos días más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Esta muchacha tenía ese espíritu de adivinación, pero ese espíritu no era de Dios, era un espíritu estaba poseída, esclava de Satanás, espiritualmente y también físicamente, porque le pertenecía a esos hombres. Seguramente esos hombres la compraron porque ella trabajaba para ellos. Y en esto tenemos que considerar que Satanás también puede hacer y decir, porque no, esta muchacha no decía mentira, decía verdad. Ellos sí eran hijos de Dios, sí predicaban el Evangelio, pero fíjese que
este pasaje me recuerda también en la iglesia de Gómez Carreño. No, en otra iglesia fue. En otra iglesia. Cuando yo llegué acá, a este sector, en el año 87, había iglesia en Villa Alemana y allá iba. Y fíjese que generalmente cuando el pastor iba a predicar el día domingo la palabra del Señor, había un matrimonio que se sentaba en esta nave, decía, no sé cómo usted le dice, pero en esta corrida, y más o menos al medio, y se ponían a alabar al Señor. Y de todo lo que hablaban era verdad, alabando al Señor. Pero, ¿qué pasaba? De que interrumpía, no era de bendición. Entonces, el pastor me recuerdo que los hizo callar. Yo me acuerdo que quedé impactada, pero se notaba de que había algo. Y una jovencita, amiga de mi hija, muy joven, tenía espíritu de vista espiritual. Y nos comentaba de que ella vio una capucha que entró negra y empezaba en el aire así, como a buscar, y cayó en ellos. Y cuando cayó en ellos, en el matrimonio, ellos empezaron a hablar y a alabar a Dios, entre comillas, porque estaban siendo obstáculos. Entonces, también me acuerdo que sí, en Gómez Carreño se hacía una semana de consagración y se oraba, y habían todos los días reunión de esa semana de consagración, y me recuerdo que más o menos yo fui, claro, después que dejaba a los niños en el colegio, me iba a la oración, y había una hermana que comenzó a orar, pero yo no me podía concentrar en la oración. Y bueno, no sabía qué es lo que estaba pasando con los demás, hasta que una hermana se para y le dice, calla. Y sabe que cuando cayó, ella empezó a fluir el Espíritu Santo y fue una mañana, pero gloriosa, que se manifestó el Señor, porque también se leyó una porción de la palabra que decía que el Señor no siempre, cuando con Elías fue que Dios no estaba sino en el silbido apacible. No siempre el Espíritu de Dios se va a manifestar por quien alza la voz o no la alza. Sí hay manifestación de alabanza al Señor, pero todo en orden y también dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto pasaba con esta mujer, por lo tanto molestaba, no era de bendición, era una mujer que estaba obstruyendo la paz. Y entonces el espíritu que operaba en ella era satánico, molestaba, no era de bendición, sino perturbaba. Satanás siempre se incomoda donde hay bendición, crecimiento, avivamiento. Esta es una constante. Si ustedes ven Jesucristo donde estaba, ahí había oposición, se levantaba oposición y siempre la va a ver. Tenemos que tener nosotros muy en cuenta y en todas las lecciones que hemos ido aprendiendo, como por ejemplo en Ananías y Zafira, también ahí obró el Espíritu y le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Ahí Satanás
obstruyendo la obra del Señor. Simón el mago en Hechos 8:18, Elimás el mago, Hechos 13:7. Y ahora vemos a la muchacha endemoniada. Es una constante de la vida cristiana. Satanás odia a Dios. ¿Y qué ve en usted, en el pueblo de Dios? El sello, la propiedad de Dios. Tendremos entonces oposición, pero ¿quién podrá quitar el gozo del Señor? ¿Quién podrá quitar la experiencia de vida que usted tiene en intimidad con el Señor? Nadie. Ahí en 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así debemos estar. Vamos a tener oposición, sí. Vamos a tener problemas, dificultades, sí las vamos a tener, pero siempre el Señor está con nosotros. Él no ignora el tiempo en que estamos viviendo. Cada uno tiene diferentes dificultades. No por ser hijos de Dios vamos a estar todo bien, happy, como dice la hermana. No, vamos a tener oposición, vamos a tener dificultades. Y entre más usted se acerca al Señor, entre más usted le busca, entre más está en intimidad con Él, el enemigo se levanta de una u otra forma. Quizás con la familia, quizás con un vecino, quizás aquí dentro de la iglesia también se pueden provocar situaciones porque estamos en proceso. Aquí estamos en un proceso como la semillita que hablaba el pastor, dando en nosotros, y las pruebas, las dificultades nos sirven de crecimiento. Porque ahí tenemos vamos al Señor cuando tenemos una dificultad, vamos con mayor premura al Señor y allí el Señor nos muestra su amor, su bondad. Entonces, y esta muchacha molesta, joven poseída, les perturbaba por muchos días. Por lo tanto, Pablo mandó en el nombre de Jesucristo que saliera ese espíritu de la muchacha y salió de ella. A los amos, por cierto, no les gustó esto porque se les acababa lo jugoso que era, los dividendos que daba esta niña. No les interesaba a ella, porque fue libre, fue liberta. Qué bueno que el Señor también en esta circunstancia obró a favor de esta niña, esclava de Satanás, porque este era un espíritu diabólico que operaba en ella, fue liberta. Y también físicamente, porque ya no le servía a quienes eran sus amos. Bueno es el Señor. ¿Y qué pasó con esto? Estos varones se enojaron y fueron, leamos la palabra del Señor. Pero viendo el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres
que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Libertad y prisión. Prisión para estos varones. ¿Cuánto padeció Pablo, Silas, en esto? Porque la cárcel no eran ni siquiera como lo son hoy, sino que eran oscuras, húmedas. Sí, sí. Oscuras, húmedas, de piedra. Además, los metieron así porque le dijeron de que los cuidara muy bien. Entonces, estaban en un lugar no grato. Está alumbrando en la oscuridad, así lo titulé, porque en ese lugar donde Pablo y Silas tenían su espalda lacerada por los azotes, porque ¿sabe usted que había un número determinado de azotar? Pero aquí la palabra dice que fueron azotados. Claro, después de haberle azotado mucho, o sea, también tenía el magistrado la facultad de sobrepasar esa cantidad de azote. Y aquí dice mucho, cuánto no sabemos, en qué condición quedaron, yo supongo que muy mal, no sé, ¿usted piensa? Porque a uno se rasguña un poquito, un dedito y parece que duele toda la mano. Imagínense, ellos estaban desnudos, porque dice que le rajaron las ropas. Desnudos, generalmente los azotes los daban en la espalda, ¿cierto? No había cama, el calabozo era de piedra, frío, oscuro, húmedo, y todo este sufrimiento era injusto. Vamos a buscar Isaías 59. Del versículo 14 y 15 vamos a leer. Uy. Ya, no queda. Dice así: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ahí dice, ¿acaso esto no sucede hoy también? ¿Usted cree que la justicia es justa, la que tenemos? Cada día vemos mayor injusticia. Sí, la hermana dice es irrisoria, por decir algún adjetivo calificativo, pero la verdad es que no hay palabra, porque a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Si usted en algún momento cada vez va a ser la persecución para nosotros, tal vez no así, pero tal vez vamos a llegar, no lo sabemos, pero sí la hay desde ya. No se respeta a los padres en cuanto a la enseñanza que se da
en los colegios. Antes uno mandaba a los niños al colegio y había cierta seguridad que estaban bien. Ahora no. El derecho ya no existe. Y así, en esas condiciones, en este sufrimiento, ¿qué hicieron ellos? ¿Quejarse? No. ¿Sabe usted que ellos estaban puestos en cepos? En cepos, el de la izquierda suya le pusieron, los aseguraron. Y eso, como usted ve, quedan los pies en alto. Ellos tenían heridas su espalda. Entonces, y muchas veces los encadenaban además de manos y pies. Entonces, pero ellos tampoco podían ni siquiera apoyarse en nada en esa posición. Y había otro tipo de cepos también, como el que está a la derecha arriba, y también uno que se ponía en pie. Imagínese usted ahí qué sufrimiento pasaron en forma injusta. Sigamos, siempre el Señor da la salida. El carcelero quería matarse. ¿Por qué? Porque vino el Señor, dio la salida. Dice la palabra del Señor, seguimos leyendo, el 26. Dice, entonces sobrevino. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué hicieron? Alabaron al Señor, oraron, y todos los presos, los que estaban allí, escucharon. El Espíritu del Señor en el sufrimiento. Debemos igual alabar al Señor. El gozo no se puede perder, aunque estemos con lágrimas, llorando, pero alabando, bendiciendo el nombre del Señor, porque Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. El carcelero, al ver que con este temblor que hubo, que cortó cadena, abrió puerta, quería matarse porque él era responsable. Él pagaba con su vida si algún preso, sobre todo ellos, se escapaba. Entonces, el carcelero quería matarse al ver las puertas abiertas, pero Pablo le dio la noticia: estamos todos aquí, no te hagas ningún mal. Él se postró, lo sacó y pidió qué hacer para ser salvo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué toda tu casa? Con el ejemplo, con el testimonio. El resto va a ver. Y llevó a Pablo y a Silas a su casa y compartieron la palabra del Evangelio, siendo salva también su familia, y fueron bautizados. ¿Se da cuenta usted que las cosas que son adversas a nuestra vida, el Señor está trabajando y Él tiene la salida? Él nos da la victoria en todas circunstancias. Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de dinamita, porque el Espíritu Santo hace un efecto dinamita que se expande y trajo bendición, cortando cadenas, liberando y dando salvación eterna. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Que sin importar la circunstancia en la que nos encontremos, Jesús está con nosotros. No es que se lo diga yo, la palabra del Señor lo dice. Él está con nosotros. Puede ser como en esa situación que usted está viviendo o que va a vivir, en esa situación que puede convertirla en un incienso de adoración al Señor. Señor, estoy en esta circunstancia, pero te alabo, Señor. Te bendigo porque tú eres excelso, porque tú eres soberano. Nada se mueve sin que Él lo permita. Por lo tanto, dejemos que el mundo
arroje toda su oscuridad, que nos aíslen, porque muchas veces los trabajos en el medio pueden aislarlo, no importa, incluso las ratas, porque siempre hay ratas que van a ensuciar, ¿cierto? Alrededor, aún así, viviremos victoriosamente en la presencia del Señor, porque Él es soberano y tiene todo control. Pablo y Silas, al amanecer los magistrados, vamos a leer. A ver, voy a ver. Pablo y Silas, dice el 36, vamos a leer. El 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Así es, pues, injustamente, así como se dan muchas cosas hoy. Se hacen cosas encubiertas que están fuera de la ley, pero también después quieren echarle tierrita. Pero al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo, accediendo al pedido de Pablo que se presentaran ellos mismos en la cárcel. Y así fue que les rogaron y sacándolos, les pidieron abandonaran la ciudad. Abandonando la cárcel, fueron a casa de Lidia. Eso también está en la palabra del Señor. Y fueron consolados por los hermanos y dejaron Filipo. Aquí en el 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, dejaron Filipo. Un ciudadano romano tenía que ser juzgado con estricto apego al derecho. Ellos no lo hicieron. Pero estos hombres ni siquiera fueron escuchados, sino que los tomaron, creyeron las acusaciones que eran falsas, se les castigó sin juicio, se les encarceló sin derechos, y este era motivo más que suficiente para que sus carreras de magistrados corrieran riesgo, por no decir sus vidas mismas, porque también pagaban con su vida. Los horrores del cepo, aquí, son a menudo incomprensibles para aquellos que no hemos experimentado el dolor que causa. Los cepos aprietan el cuerpo de manera extremadamente incómoda, y a medida que la víctima se mueve, el dispositivo se ajusta y aumenta el dolor. El uso del cepo puede causar numerosas lesiones, como lesiones en los músculos, huesos, tendones. Muchas veces, hermanas,
hermanos, tal vez no hemos pasado esto físicamente, pero muchas veces puede que usted esté sintiendo que está con un cepo. Que ves que hace algo, es peor. Pero el Señor está ahí. Alabe al Señor en las circunstancias que usted pueda estar viviendo. Pareciera como algo imposible, pero en Cristo, en el Señor, si usted lee, si usted medita, si usted llora, si usted le cuenta al Señor su situación, el Señor le va a consolar. El Señor le va a dar esperanza. Pero si nos quedamos ahí, nos vamos hundiendo más como en un hoyo. Vamos cayendo más fondo, más abajo. El Señor de ahí quiere levantarnos, quiere que veamos la luz de Él, que veamos con esperanza. Lo que Él está haciendo va a tener un fruto en su vida para vida eterna. Experiencias que van a servir para contarle a otro, porque el Evangelio no es teoría. Es práctico. Si a usted le dijeron, porque muchas veces uno escuchaba, yo me acuerdo, venga Cristo y se le van a solucionar los problemas. No es así. Entre más se acerca a usted, sobre todo cuando por primera vez se vienen los problemas, las dificultades, pero ahí tenemos que estar firmes en Cristo. Conclusión, ¿qué hemos visto? La soberanía de Dios para salvar a Lidia, para liberar a la muchacha endemoniada, para liberar a Pablo y a Silas en el sufrimiento. La soberanía de Dios es nuestra roca, nuestro timón, nuestra ancla en toda circunstancia. Está en nuestra vida pasada. Él no ignora nuestra vida pasada. Está en la soberanía de Dios en el presente y en el futuro. El Señor nos miró desde antes de la fundación del mundo que hoy usted iba a estar aquí. Por lo tanto, debemos esperar confiadamente que Él hará según su plan estratégico divino que tiene trazado para cada uno de nosotros. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Usted incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, ¿cómo no reconocer, Señor, tu soberanía? Porque nos miraste, Señor, antes que estuviéramos, Señor, mirando la luz, sino como el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos. Señor bendito, que esta palabra haga vida en nuestros corazones, que no olvidemos tu soberanía y que en toda circunstancia debemos alabarte y cumplir, Señor bendito, el mandato que usted nos ha dado en la circunstancia que estamos viviendo, extender tu reino, tener una mente de reino, de ese reino eterno, celestial. Cámbianos, Señor, ayúdanos a dar fruto, Señor bendito, el fruto de tu Espíritu, Señor, que cuando usted nos mire, Señor amado, pueda haber fruto, no como aquella higuera. Señor amado, solo tu misericordia nos ha sostenido, solo tu amor, Señor, porque fallamos, porque muchas veces, Señor, estamos débiles, flaqueamos,
Pero allí usted está, Señor, en todo proceso, así como estuvo con Pablo, con Sila, con todos, Señor, y muchos de los que hoy están padeciendo y poniendo su vida por usted. Usted da la victoria. Gracias, Señor. Le pedimos también, si alguno no tiene, Señor, el testimonio de estar inscrito en el libro de la vida, y hasta aquí ha sido un religioso como lo era Lidia, el etíope, Cornelio. Señor amado, hoy usted ponga esa inquietud de buscar, Señor, bendito Dios, esa experiencia personal. Se lo pedimos y rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Las glorias son para el Señor. Glorifiquemos al Señor con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasamos la ofrenda. Vamos a pedirle, hermano, hace la ofrenda usted. Hermano Rodrigo Oliva. ¿Usted cómo se llama? Allá. Por ahí anda. Bueno, amado Señor, gracias te damos por la oportunidad de ofrendar, Señor, y ayudar en la obra, Señor, con respecto a lo que tú nos has dado, nos permites ayudarte como padre a sus hijos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén.